anunciaré que solo tú eres el Rey. Quiero cantar de tu gracia, quiero hablar tus palabras, que el mundo pueda ver que vives por siempre. De tu amor anunciaré. Dime qué decir, yo quiero estar hablando de ti. Hoy úsame para la gloria de tu nombre. Mi alma entregaré entera a tus pies. Anunciaré que solo tú eres el Rey. Tengan ustedes muy pero muy buenas noches, amada audiencia de FM La Predicadora. Una vez más estamos aquí en este programa que se llama Hablando de Ti, programa que va todos los miércoles de 22 a 0 horas. Le damos gracias a Dios por este momento tan importante que tenemos de poder estar aquí transmitiendo, ¿sí?, para todos los que nos van a estar escuchando. Gloria al Señor. Gracias a cada hermano y a cada hermana que nos acompaña miércoles tras miércoles. Gracias porque podemos seguir transmitiendo, podemos seguir anunciando el mensaje del Evangelio. Le agradecemos al Señor por todo. Y vamos a hacer una oración en este día miércoles 15 de julio de este 2020. Oramos al Padre, al Dios Todopoderoso. Padre, te damos gracias en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Nos dirigimos a ti agradeciéndote por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque podemos estar una vez más transmitiendo, Señor Dios mío, Padre, anunciando el Evangelio, conociendo y sabiendo, Padre Dios mío, que tú tienes poder para hacer milagros y maravillas. Tú puedes sanar y libertar. Señor, te agradecemos este momento que podemos estar aquí. Toma total dominio de mi mente, de mi corazón. Toca esta oración, Padre Dios mío, para que esta oración, Dios mío, sea, Señor Dios mío, poderosa. ¿Por qué, Señor, poderosa? Porque estamos orando a ti, porque estamos hablando contigo, Señor. Y la Biblia dice, Padre, que todo lo que pidamos al Padre en tu nombre, tú lo vas a hacer. Padre, a ti acudimos, Señor. ¿Quién mejor que tú para sanar, para libertar, para hacer milagros y maravillas, Padre? Glorifícate en esta hora. Toca todo lo que vamos a compartir, Señor. Toca, Dios mío, a mi esposa. Cúbrela con tu sangre. Guarda la vida de mi esposa y la vida de mi hijo Elías. Cúbrelo con tu sangre. Intercedemos por la vida de cada hermana, de cada hermano. Todo lo que nos escuchan, Señor, todos los que están allí, Padre Santo, Dios mío, con la expectativa, Señor Dios mío, de ver y de escuchar más que nada, Señor, lo que tú hablas. Por eso te agradecemos en este preciso momento. Te damos la gloria, te damos la adoración y te damos la alabanza. En el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo abrimos este programa para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Inocente en esa cruz, te diste por amor y ella me entregaste, borraste mi pasado, volví a nacer, me diste salvación, a la muerte tu amor venció.
puedo escuchar la gente despertar, tu esperanza emprender, dejando atrás lo viejo, me acerco a ti, venga tu reino, Dios, te ofrezco mi adoración, vivo para exaltarte, Jesús, vivo para exaltarte, Jesús, Cristo, tú diste lo que nadie pudo dar, no importa más lo que digan, libre soy. Mirando a lo alto a una voz, clamamos juntos nuestra pasión, servirte, rendirte Dios, honor y gloria. Mirando a lo alto a una voz, clamamos juntos nuestra pasión, servirte a ti Señor, vivo para exaltar. Cristo, tú diste lo que nadie pudo dar, no importa más lo que digan, vivo para exaltarte Jesús, vivo para exaltarte Jesús, Cristo, tú diste lo que nadie pudo dar, no importa más lo que digan, libre No puedo callar, te has vuelto en mi respirar y en tu faz vi el amor por la humanidad, perdida en el dolor, vacía sin salvación. Sé que solo tus palabras cambian el mundo hoy. Dime qué decir, yo quiero estar hablando de ti. Muy pero muy buenas noches a todos los oyentes de la Predicadora FM 94.1. Este es el programa Hablando de ti, hablando de Jesús, de su palabra. Gracias al Señor por estar nuevamente con todo y cada uno, de estar nuevamente desde la radio con todo y cada uno de ustedes en sus casas. Gracias por todas las oportunidades que el Señor nos da, por la salud, porque todo lo provee Él. Dios provee todas nuestras necesidades. Gracias por el aire que respiramos. Hay tanto por agradecerle al Señor. Gracias porque estamos aquí y estaremos hasta las 0 horas. Así que puede estar enviando su mensaje al 11 61 77 90 19, mandando su mensaje, su pedido de oración por su necesidad, y estaremos siempre orando por todos y cada una de sus peticiones. Gracias, hermanas y hermanos, por la oración a favor de este programa, a favor nuestro, a favor de cada siervo. Gracias por mi hermana Teresa, por mi hermano Pastor Omar, por mi hermano Lía y por lo que están en el control técnico. Gracias al Señor, que Dios le esté bendiciendo esta noche a través de su palabra, a través de la alabanza, las hermosas alabanzas que escuchamos. Dios los bendiga, hermanos y hermanas que están en esta noche acompañándonos un miércoles más aquí en la 94.1 en FM La Predicadora, y le damos la gloria al Señor de poder nuevamente estar transmitiendo en este programa Hablando de ti, el programa de los días miércoles de 22 a 0, como ya lo anunció mi hermana Elba. Y le agradezco a Dios por la vida de mi hermana, por la vida de mi esposo, por Elías también,
igual que por Nazareno. Que el Señor bendiga y fortalezca a cada uno de los que hacen posible la transmisión de este programa. Por las autoridades de la radio La Predicadora también, toda la gloria y la alabanza a nuestro Dios. Hoy continuaremos estudiando en el libro del Éxodo, capítulo 23, y donde hemos visto la semana pasada acerca de las leyes que Dios les había dado, hermanos, y hoy vamos a continuar viendo en este capítulo 23, donde la palabra del Señor nos habla, ¿sí? De más instrucciones, y acá lo que vamos a ver son las leyes sobre la difamación y el falso testimonio, también sobre la justicia, sobre la caridad, sobre el año de reposo, el sábado, la idolatría y las 3 fiestas, el sacrificio y la promesa del ángel. Por eso te invito a que te quedes con nosotros y sin ya más, como quien dice, más pérdida de tiempo, pero realmente no es una pérdida, sino que es ganancia que nosotros podamos en esta noche compartir la palabra del Señor. Vamos a leer en el versículo 1 de este capítulo 23, Éxodo 23, porque estamos analizando el Pentateuco. Como usted verá, estamos compartiendo texto por texto, verso por verso, y en algunos puntos nos detenemos un poco más y en algunos avanzamos un poco más también. Lo importante es que podamos entender el porqué de estas cosas. ¿Qué tiene que ver todas las leyes que Dios le dio a Israel de pronto con nosotros, la iglesia del Señor? Esas leyes era para ellos nada más, era para la nación de Israel, es para la iglesia de Jesucristo. Y hermanos, vemos a la luz de la palabra como en cada programa lo que el Nuevo Testamento nos confirma muchas de estas cosas que Dios le dio a su pueblo en el Antiguo Testamento, y que hoy, hermanos, nos abren el panorama mucho más ampliamente para que nosotros podamos entender y valorar esta gracia en la cual estamos viviendo, este tiempo de misericordia, tiempo de gracia, donde podemos disfrutar de los beneficios obtenidos por nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario a favor de todos aquellos que hemos creído en Él. Y si vos todavía no le has recibido, esta es tu noche, es tu oportunidad de poder recibir al Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador. Él es el que puede cambiar tu vida, el que puede transformar tu corazón, el que puede cambiar el rumbo de tu destino. Hermano, amigo que estás escuchando, gracias por cada hermana que miércoles tras miércoles nos acompaña, tanto en los días miércoles como en la vigilia, y los días viernes que estamos también a las 2 de la tarde, estamos aquí compartiendo palabra del Señor. Vamos a leer en el versículo 1 de este capítulo 23 que dice: no admitirás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso. No seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravios, ni al pobre distinguirás en su causa. Si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien, le ayudarás a levantarlo. No pervertirás el derecho de tu mendigo en su pleito. De palabra de mentira te alejarás y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. No recibirás presente, porque el presente ciega a los que ven y pervierte las palabras de los justos. Y no angustiarás al extranjero, porque vosotros sabéis que cómo es el alma del extranjero, ya que extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su cosecha, mas el 7º año la dejarás libre, para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que quedare comerán las bestias del campo. Así harás con tu viña y con tu olivar. 6 días trabajarás, y al 7º día reposarás, para que descanse tu buey y tu asno, y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. Y todo lo que os he dicho, guardadlo, y nombre de otros dioses no mentaréis, ni se oirá de vuestras bocas. Gloria al Señor. Aquí podemos ver algunas de las leyes, ¿sí?,
que Dios estaba dando. En primer lugar, en los versículos 1 y 2 que hemos leído, nos habla de la ley sobre los derechos de propiedad, ¿sí? Estas normas nos advierten que debemos ser cuidadosos con lo que decimos. Y esto es una regla de conducta divina, establecida en la palabra del Señor. Muchas veces no somos prudentes en nuestros dichos. Muchas veces hablamos cosas que no tenemos que hablar, o repetimos algo que no tenemos que repetir, ¿sí? Hablamos fuera de lugar. Y en algunas ocasiones, a sabiendas de que está mal lo que estamos haciendo, lo seguimos haciendo. Por eso un chismoso, actuando entre la gente, puede llegar a ser tan peligroso como un asesino, como un ladrón o un adúltero. La palabra del Señor nos da una clara advertencia. No admitirás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso. Hermanos, qué tremendo, ¿sí? Qué tremendo lo que nos enseña aquí. Y sin embargo, en nuestra sociedad podemos ver que un chismoso consigue muchas veces pasar inadvertido. Y en este tiempo se le llama es un comunicador social. Y sin embargo, incluso hay programas de televisión que se destacan o se llaman a sí mismos los programas de chimento. Es algo que está bien visto, con buenos ojos, que es divertido, que es entretenido para muchas personas, y esas personas que les gusta mirar estas cosas son personas que les gusta saber de la vida de los demás, son chismosos, ¿sí? Hermanos, por eso la palabra del Señor está enseñando a su pueblo, les está dando aquí las normas de conducta, las normas de vida para seguir en la sociedad en paz, con gozo, ¿sí? Y qué importante que podamos aprender por qué Dios le daba a Israel todas estas leyes y por qué Dios nos habla a nosotros también en esta noche. Tampoco debían, por ejemplo, lo que dice el versículo 2, no seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio, e inclinándote a los más para hacer agravios. Es más fácil estar del lado del montón que en la vereda contraria, hermanos, muchas veces, ¿sí? Hay personas que no les importa si la justicia está con el que es uno y pretende muchas veces estar con los que son más, aunque esos más estén en una mala conducta, estén actuando con maldad. Por eso dice, no seguirán los muchos para hacer mal, ¿sí? Gloria al Señor. Acordémonos cuando vinieron a arrestar a Jesús, vino Judas, pero vino una turba con él. Hermanos queridos, ¿para qué? Para arrestar al Señor Jesucristo. Y muchas veces en este tiempo el chismoso pasa inadvertido. Esta regla ampliaba el 9º mandamiento, lo que Dios le está diciendo acá, y recalcaba la necesidad de actuar con justicia imparcial en las cortes. Los israelitas debían llevar testigos veraces en los juicios. No debían dejar que la justicia se pervirtiese ni dejarse influenciar por la mayoría. El juicio no debía inclinarse hacia el rico ni hacia el pobre. El juicio y la práctica de la justicia debían realizarse con imparcialidad. Quiero decirte que esto está vigente en este tiempo. Los romanos representaban a la justicia con la imagen delicada de una mujer con los ojos vendados, que no actuaba con favoritismo hacia ciertas personas. En una mano sostenía una balanza y en la otra una espada, y la espada significaba que cuando se pronunciaba una sentencia se ejecutaría el castigo. La balanza representaba la imparcialidad de un juicio sin favoritismo. Y de ahí es que muchos dicen la justicia ciega, ¿sí, hermanos? Pero vemos qué significa, ¿no? esa mujer que aparece con los ojos vendados y con la balanza en las manos, hermanos queridos. Y en realidad representa la imparcialidad en un juicio sin favorecer o sin hacer acepción de personas. Pero hoy en el medio en el que vivimos vemos que no se pone por obra la palabra de Dios, porque Dios dijo, ¿sí?,
que no debía el pueblo de él inclinarse ni responder en litigio, inclinándose hacia, a los que son más, a los que tienen más poder, o hacer diferencia. En el verso 3 dice, ni al pobre distinguirás en su causa. Hermanos, gloria al Señor. Podemos también ver que les hablaba en el versículo 4, en el versículo 5, sobre el buey, sobre el asno, ¿sí?, de aquel que fuera enemigo. Si uno encontraba el asno o la propiedad de otro, ¿no?, algunos de estos animales que eran de suma importancia en ese tiempo, sí, hermanos, tener un buey, tener un asno, tenían que devolverlo aunque el otro fuera su enemigo, ¿sí? Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, primero habla del enemigo y después del que le aborrece a uno, ¿no? ¿Le dejarás sin ayuda?, le hace la pregunta, pero él dice, antes bien le ayudarás a levantarlo, hermano. Gloria al Señor. Tenían que ayudar, no había que hacer diferencia, ¿sí? Hermanos queridos, sino que debían ser solidarios con aquel necesitado, con aquel que hubiera extraviado algo de su propiedad. A mí que me importa que no sé cómo podría decirlo, no me interesa, le robaron o encontré algo que le robaron a mi vecino y bueno, total ya se lo robaron, ¿para qué le voy a ir a decir, hermanos? Y cosas como esas, ¿no? También dice, no pervertirás el derecho de tu mendigo en su pleito, de palabra de mentiras te alejarás. Es bien clara la palabra del Señor, y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. Todas estas cosas nosotros lo sabemos. La gente común la sabe. La gente que de pronto no se declara cristiano o no se declara ser pueblo del Señor, sin embargo conoce acerca de estas leyes, ¿sí?, hermanos queridos. Y hay algo que se destaca en el versículo 9, ¿sí?, dice, y no angustiarás al extranjero, porque vosotros sabéis que cómo es el alma del extranjero, ya que extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su cosecha. Mas el 7º año la dejarás libre para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que quedare comerán las bestias del campo. Así harás con tu viña y con tu olivar. Hermanos, hemos visto que ellos tenían que convivir con el extranjero, no lo tenían que acechar, no lo tenían que discriminar, no tenían que descalificarlo, sino que tenían que vivir en armonía, hermanos, con respeto, ¿sí?, sin oprimirlos, porque ellos habían sido extranjeros en la tierra de Egipto. Y siempre Dios pone estas leyes, ¿saben para qué? Para que no nos olvidemos de dónde Dios nos ha sacado. Hoy podemos decir, hermanos, que nosotros a las personas que están sin Dios las debemos sí, tratar con respeto. De eso se trata, hermanos, porque nosotros también estuvimos un día. Hoy, bíblicamente hablando, Egipto simboliza al mundo. Egipto simboliza el lugar de esclavitud donde nos encontrábamos antes. Simboliza, no quiere decir que lo sea, ¿sí? Estamos hablando en un sentido espiritual, ¿sí?, hermanos. Y nosotros nos debemos acordar de dónde Dios nos ha sacado, ¿sí?, hermanos. Porque muchas veces, y lo hemos dicho en programas anteriores, nos medimos con la persona que está sin Dios, hermanos. Pero nosotros tenemos principios establecidos en la palabra del Señor, que son la regla de convivencia, la regla de vida, ¿sí?, y todo lo necesario para vivir una vida acorde a la voluntad de Dios lo tenemos en las Sagradas Escrituras. Nos tenemos que medir en la palabra, ¿sí?, no con nuestro prójimo, no con un ser humano que puede fallar, sino con la palabra de Dios, que es infalible. Ella es el espejo de nuestra alma y nos enseña todas estas riquezas, estas virtudes espirituales
que las tenemos en Jesucristo nuestro Señor. Luego en el versículo 10 y 11 que hemos leído, Dios repasaría esta ley con Israel cuando entrasen en la tierra prometida. Esta es una de las leyes y una de las causas tan importantes que más adelante lo vamos a seguir viendo, y que seguramente usted, que es conocedor de la palabra de Dios, sabe que el pueblo de Israel violó, ¿sí?, esta ley establecida por Dios. Por eso fue una de las causas por los que fueron 70 años llevados en cautiverio a Babilonia, ¿sí?, porque ellos violaron esta ley. Pero, por ejemplo, los temas del día de reposo, el año sabático y el año del jubileo lo vamos a ver en el libro de Levítico. Ahí lo vamos a desarrollar más ampliamente. En pocas palabras, el día sábado o el día de reposo era el séptimo de la semana y era un día de estricto descanso, ¿sí?, de descanso. El año sabático, al final de un periodo de 7 años, era de reposo para la tierra, que se dejaba sin cultivar. El año del jubileo era también llamado año de la libertad. Cada 50 años se celebraba un año sabático en el que se dejaba reposar la tierra, se condonaban las deudas y se daba la libertad a los esclavos que habían sido obligados a venderse como esclavos. Las tierras que habían sido vendidas volvían a sus dueños originales. Por eso era una fiesta muy importante y un año importante, hermanos. Y siempre de esta manera podían volver a comenzar, ¿sí? Gloria al Señor. Hermanos queridos, también en los versículos 14 vamos a leer donde nos hablan de las 3 fiestas nacionales, las 3 fiestas anuales. 3 veces en el año me celebraréis fiesta, la fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás los panes sin levadura como yo te mandé en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. 3 veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová el Señor. Podemos ver, hermanos, ¿sí?, estas fiestas. Los varones israelitas tenían que presentarse 3 veces al año en Jerusalén para participar en la celebración de 3 fiestas. Primero, la fiesta de la Pascua, que era un recordatorio de la protección divina durante la última plaga y del éxodo apresurado de Egipto, seguida de los 7 días en la que comerían panes sin levadura. La fiesta de la siega, también llamada la fiesta de las semanas, que se celebraba por 7 semanas, que eran 50 días después de la fiesta de panes sin levadura, llamada de Pentecostés en el Nuevo Testamento. Y en tercer lugar, la fiesta de la cosecha, que se llamó la fiesta de los tabernáculos. Antes de que el relato nos lleve a la entrada de los israelitas en Canaán, vamos a estudiar estas fiestas con mayor detalle. Gloria al Señor. Versículo 20 dice de esta manera: gracias al Señor. Voy a leer también en el versículo 18. Dice: no ofrecerás con pan leudo la sangre de mi sacrificio, ni la grosura de mi víctima, quedará en la noche hasta la mañana. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios, no guisarás el cabrito en la leche de su madre. El verso 20 dice: he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo te he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Gloria al nombre del Señor. Tremendo, donde aquí nos habla, ¿sí? Y vamos a ver las promesas e instrucciones sobre la conquista de la tierra por parte de Israel. Surge la pregunta sobre quién es este ángel.
Otros pasajes de las Sagradas Escrituras aclaran la respuesta. Por ejemplo, en 1 Corintios 10:4 dice, hablando de los israelitas en el desierto: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Y el apóstol Pablo también, en el mismo capítulo 10, en los versículos 9 y 10, dice: y ni provoquemos al Señor como algunos de ellos le provocaron y fueron destruidos por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. ¿Quién era entonces el ángel mencionado en los versículos 20 y 23 de este pasaje? Hermanos, lo más posible es que haya sido el Señor mismo en una aparición antes de la encarnación. Era el Señor Jesús a quien ellos tenían que obedecer. El versículo 22 dice: pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. ¿Sí? Y qué tremendo. Dios le dijo a los israelitas que Él quería expulsar a los enemigos que habitaban en aquella tierra a causa de su pecado y rebeldía absoluta. Por eso, ¿por qué? ¿Porque Dios era malo? ¿Porque Dios hacía acepción de personas? No, porque este pueblo, estas naciones, los habían llevado a la idolatría. En el 24 lo aclara y dice: no te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen, antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. No habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Yo enviaré mi terror delante de ti y consternaré a todo pueblo donde entres, y te daré la cerviz de todos tus enemigos. ¡Qué tremenda palabra! Hermanos, esto es lo que Dios les estaba prometiendo. Dios también le estaba diciendo a Israel que su intención era colocarles en aquellas tierras para que fuesen suyas, ¿sí? Pero vemos que a continuación les advirtió en las palabras. Vamos a seguir leyendo un poquito más, donde dice en el versículo 28: enviaré delante de ti la avispa que eche fuera al heveo, al cananeo y al eteo de delante de ti. No los echaré de delante de ti en un año, para que no quede la tierra desierta y se aumente contra ti las fieras del campo. Poco a poco los echaré de delante de ti hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Y fijaré tus límites desde el mar Rojo hasta el mar de los Filisteos, y desde el desierto hasta el Éufrates, porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra, y tú los echarás de delante de ti. Hermanos, estos acontecimientos sucedieron como Dios prometió que lo iba a hacer. Vamos a leer en el versículo 32, donde Dios pone advertencia también: no harás alianza con ellos ni con sus dioses. En tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí sirviendo a sus dioses, porque te será tropiezo. ¿Sí? Los israelitas no debían concertar pactos ni comprometerse en absoluto con los habitantes de aquel país, ni con los dioses que estos adoraban. Esa obediencia y la fidelidad a su palabra era la condición esencial para recibir las bendiciones de Dios, que habla a partir del versículo 25 que hemos leído, ¿sí? Y para aquellos que verían aquí una arbitraria crueldad por parte de Dios, les recordamos que Dios es santo, como reflejó su ley, y Él estaba dispuesto a castigar no solo a aquellos pueblos cananeos, sino incluso a Israel por su desobediencia, infidelidad e idolatría. Los acontecimientos históricos, ¿sí?, como la derrota de los israelitas, deportación y posterior esclavitud en Babilonia,
y la destrucción de Jerusalén serían los hechos que trágicamente demostraron que Dios demandó su justicia a todos los pueblos que moraron en aquella tierra, tanto a los habitantes originales como a los israelitas. Por eso, cuando se cumplió el tiempo de Dios, ¿sí?, que obra no solo con justicia, sino también con amor, envió a su Hijo, Jesucristo, quien satisfaría la justicia de Dios y llevaría, ocupando nuestro lugar en la cruz, nuestros pecados, ¿sí? Por tal motivo, Jesucristo es la única persona en el universo que está autorizada para proclamar las siguientes palabras que encontramos en el Evangelio de Juan 14, verso 6, que dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Vamos a ir en esta noche a una pausa musical y luego continuamos con más palabra de Dios en el capítulo 24. Y no pudo
solo tus palabras cambian el mundo hoy. Dime qué decir, yo quiero estar hablando de ti. Hoy úsame para la gloria de tu nombre. Continuamos luego de haber escuchado esta preciosa alabanza con el capítulo 24 de este libro de Éxodo, hermanos. Y cuántas cosas, ¿no? Cuántas enseñanzas. Y vemos aquí que los mandamientos de Dios van más allá de esos primeros 10 que Dios le había dado a Moisés, hermanos. Porque muchas veces podemos ver que sí, son los 10 mandamientos, pero había otras cuantas cosas más que Dios les estaba enseñando que ellos debían guardar y cumplir también. Este capítulo 24 nos habla acerca de esto y el Señor llamó a Moisés desde la montaña. Los israelitas se comprometieron a obedecer, a guardar, porque ellos ahora cuando leamos vamos a ver que dijeron haremos, ¿sí? La gloria de Dios apareció y Aarón y Hur quedaron a cargo del pueblo durante la ausencia de Moisés. Eso es lo que nos habla la palabra en este pasaje a partir del capítulo 24, ¿sí? Y vemos que hay mucho más que 10 mandamientos, ¿sí? Mandamientos importantes que abarcan la legislación social dentro del pueblo, ¿no? Todo lo que tenían que guardar y cumplir ellos. Vamos a leer en el versículo 1 que dice así: dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiud y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte, y 12 columnas, según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios y comieron y bebieron. Entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra, y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios, y dijo a los ancianos: esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros, y he aquí Aarón y Hur están con vosotros, el que tuviere asuntos acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Y al 7º día llamó a Moisés desde en medio de la nube. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador de la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Gloria al Señor. Podemos ver aquí a Moisés y a los ancianos en el monte Sinaí. En primer lugar, Dios le pidió a aquellos hombres que subiesen a la montaña, pero incluso a ellos, que estaban en una posición muy única en esta ocasión, se les dijo que adorasen desde lejos. Realmente
Hermanos, no cualquiera se podía acercar a la presencia del Señor. Qué privilegio tenemos nosotros hoy, ¿sí? Porque las cosas eran muy diferentes en la época de la ley y muy diferentes a como lo son ahora en la época de la gracia. Bajo la ley, el ser humano debía adorar desde lejos, pero refiriéndose a nuestra época, en Efesios capítulo 2, verso 13, Pablo nos dice de esta manera: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Dios nos salva y nos conduce hoy por su gracia a lo largo del sendero de la vida, la gran diferencia que tenemos hoy. Gloria al Señor. Luego hemos visto, hermanos, que dice, pero Moisés solo se acercará a Jehová y ellos no se acerquen. Era lo que Dios les estaba diciendo. Esta era la segunda vez que los israelitas habían dado una respuesta afirmativa cuando Dios les preguntó si querían recibir sus mandamientos y su ley. ¿Sí? Ellos estaban seguros de sí mismos, autosuficientes y casi arrogantes cuando le respondieron a Dios: sí queremos tu ley, ¿sí? Sí queremos, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho, ¿sí? Gloria al Señor. A una voz respondieron ellos. Prometieron cumplir todas las palabras del Señor cuando aún no las tenían en su totalidad. Se les habían entregado los 10 mandamientos y creían que podían obedecerlos. Y muchas veces, hermanos, nos sucede a nosotros cuando apresuradamente comprometemos nuestra palabra, ¿sí? Hermanos, sin tener en cuenta muchas veces cuántos quieren servir al Señor y todos levantan las manos, y cuántos quieren hacer la obra misionera, cuántos quieren trabajar en la viña del Señor y todos se comprometen, pero cuando vienen las demandas, ¿no? Cuando vienen los problemas, las dificultades y debemos estar en integridad y manifestar nuestra fe, resulta ser que no podemos, porque muchas veces nos apresuramos a hacer algo que no estamos preparados. Y acá vemos que a este pueblo le pasaba eso, ¿sí? Por eso apresuradamente dijeron: sí, haremos, vamos a hacer todo, vamos a guardar, vamos a cumplir todas las palabras del Señor, pero no las conocían en realidad todavía. Y muchas veces nos podemos preguntar cómo Israel pudo engañarse tanto, hermanos. Pero hoy hay tantas personas que todavía creen que están viviendo bajo la ley, ¿sí? Aquellos que piensan que están cumpliendo las normas de Dios están engañados, y esto es tremendo. La primera epístola del apóstol Juan, en el capítulo 1, verso 8, dice que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Hoy no estamos viviendo por la ley, hermanos. Nos estaríamos engañando si nosotros decimos que en nosotros no hay pecado, hermanos. Somos pecadores, dice la palabra del Señor. No cometemos los pecados que cometíamos antes, pero somos propensos a enojarnos, propensos a tener sentimientos malos, hermanos, malos pensamientos, y todo eso son pecados también delante del Señor. Somos propensos o tenemos inclinación, hermanos, a dejar de hacer lo bueno, y la palabra del Señor dice que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. En ese sentido estamos hablando. Gloria al Señor. También dice la palabra de Dios que somos nuevas criaturas los que estamos en Cristo Jesús. Pero volvamos acá al punto donde estamos viendo a Israel. Que ellos dijeron: haremos todas las cosas. Después, en los versículos 4 al 7 que hemos leído, hermanos, los israelitas se sentían ciertamente confiados y totalmente seguros de sí mismos, ¿sí? Porque dice en el versículo 7: y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Y estaban totalmente seguros, nadie les podía decir lo contrario. Pensaron realmente que eran capaces de cumplir la ley de Dios, lo cual era la forma mayor de engañarse a sí mismos.
prometieron obedecer a Dios, pero no lo hicieron, no lo lograron, ¿sí? El hombre natural, normal, cree que puede agradar a Dios, pero no es así. No podemos nosotros complacer a Dios, no podemos agradarle, porque nadie es capaz de alcanzar el nivel de vida que Dios requiere. Por nosotros mismos no podemos, pero en Cristo todo lo podemos. ¿Sí? En Cristo Jesús lo podemos hacer, pero separados de mí nada podéis hacer, dijo Jesús. Por eso es importante, hermanos, este pueblo pensaba que ellos lo podían hacer con su entendimiento o con su fuerza. Por eso, hermanos, qué importante que es nosotros tener cuidado y ser prudentes, ¿sí? Ser prudentes en todas las cosas que prometemos delante del Señor. El versículo 8 dice: entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas, sobre todas estas palabras. Incluso antes de que Dios les comunicase su ley, los israelitas fueron rociados con sangre para que supiesen que tenía que realizarse un sacrificio, como nos enseña la carta a los Hebreos capítulo 9, verso 22, y según la ley casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de los pecados, no hay perdón. Dios repetiría estas palabras muchas veces. Se debía entregar la vida y la penalidad tenía que ser pagada antes de que ninguno de nosotros pudiera ir al cielo, ¿sí? Hermanos, realmente sin derramamiento de sangre no hay remisión de los pecados, sin derramamiento de sangre no recibimos el perdón de Dios. Por eso Jesucristo, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, ¿sí? Gloria al Señor, la sangre de Cristo. Gloria al Señor, gracias a Dios que vino Jesús en propiciación por nuestros pecados. Él se entregó a sí mismo por amor. ¿Cómo no ser agradecidos? ¿Cómo, hermanos, desalentarnos? ¿Cómo no esforzarnos en esta gracia? Si Cristo lo hizo todo, lo dio todo por amor a nosotros, hermanos, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo esto significaba, todo lo que hizo Moisés aquí en este versículo 8, dice que tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Esto estaba simbolizando, ¿sí? Gloria al Señor, el compromiso, el compromiso que Dios estaba haciendo con la humanidad también aquí en este caso, ¿sí? Porque dice que Moisés fue el que tomó la sangre y roció sobre el pueblo. Y estaba simbolizando la sangre de Cristo, no que fuera la sangre del Señor, sino que un simbolismo aquí. Y ahora llegamos al momento donde Moisés ascendió al monte, donde dice en el verso 9: y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel. Y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro semejante al cielo cuando está sereno. ¡Qué experiencia! ¡Qué experiencia! La frase que dice: vieron al Dios de Israel, debe entenderse a la luz de otros pasajes bíblicos. De hecho, nadie ha visto a Dios porque Él es un espíritu. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 18, nos dice que nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer, ¿sí? Lo que ellos vieron fue una representación de Dios. Podemos preguntarnos si nosotros veremos a Dios el Padre después de esta vida durante la eternidad. Jesucristo será probablemente la contemplación más cercana que tendremos del Padre, pero Él será suficiente para satisfacer nuestros corazones, hermanos. Todo lo que sabemos en la actualidad sobre el Padre es a través del Hijo. No sabemos qué aspecto tiene Dios el Padre, cómo siente o piensa, porque Él nos ha dicho en el libro del profeta Isaías, capítulo 55, en el verso 8 y 9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor.
porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos. Qué maravilloso, hermanos. ¿Sí? A lo mejor nosotros nos imaginamos a Dios el Padre como nuestro Padre, como es nuestra relación con nuestro Padre muchas veces, pero no podemos saber más que lo que Jesucristo nos ha revelado, lo que Él nos ha dado a conocer a través de su Hijo. Jesús nos lo ha revelado, así que cuando Moisés, Aarón, Nadab, Abiud y los 70 ancianos dirigentes de Israel subieron al monte Sinaí, no vieron a Dios el Padre, sino que vieron una representación de Dios. En el verso 11 dice: «Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios y comieron y bebieron». En este versículo, igual que en el anterior, ellos vieron esa representación de Dios. Más tarde, Moisés pediría ver a Dios porque todo lo que él había visto era dicha representación. Moisés quería ver a Dios. Y el ver a Dios sería también la súplica de su discípulo Felipe en la sala en que se encontraban los discípulos reunidos con Jesús. Según el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 8, Felipe le dijo: «Señor, muéstranos al Padre y nos basta». Y el Señor le respondió: «¿Tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre?». Gloria al Señor. Si usted quiere ver a Dios, tiene que ir al encuentro, ¿sí? A través de Jesucristo. Tiene que ir al encuentro de Dios a través de Jesucristo, porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres. Gloria al Señor. Qué maravilloso que es poder conocer la palabra de Dios y aprender cada día, ¿sí?, lo que significa cada una de estas cosas. Vamos a tomarnos un momento de oración y luego vamos a ir a una alabanza y luego continuamos con más palabras. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Bien, hermanos, vamos a orar en esta primera hora que ya ha concluido en este momento. Vamos a hacer una oración para continuar con más palabra de Dios, ¿sí? Oramos por cada necesidad. Padre, en el nombre de Jesús, te damos la gloria y la adoración y te agradecemos en este momento que podemos orar. Nos ponemos de acuerdo, Señor, con todos los hermanos y hermanas que van a estar escuchando este programa, y te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo esté tocando, Señor, haciendo maravillas, prodigios, milagros, Señor, como solo tú lo sabes hacer. Te agradecemos, Señor, este momento tan importante, después de haber escuchado tu palabra y después de saber, Dios mío, lo que tu palabra produce. Oramos a ti, Señor, por las necesidades, por la vida de cada hermana, de cada hermano, por nuestra hermana Carmen García. Estamos orando, Señor, por su presión, por su vida, por todo su ser, Señor. Estamos orando por la hermana Carmen de Canales también, Señor Dios mío, que te agradecemos por lo que estás haciendo en la vida de su hijo Oscar. Oramos por nuestro hermano Oscar Canales, Señor. Gracias, Señor, por nuestro hermano. Estamos orando por toda esta familia, Señor. Por la familia, Señor Dios mío, Padre, de Graciela y Cristian también, Señor, oramos, Padre, que tú bendigas, Señor, a mis hermanos. En este momento por nuestra hermana Lili estamos orando también, Señor. Gracias, Padre, por cada hermano y hermana del Ministerio El Incomparable, por cada joven, por cada niño. Te agradecemos, Padre, Dios mío, porque hasta este momento, Señor Dios mío, tú nos mantienes vivos, nos mantienes en pie. Te agradecemos por tu fortaleza, Señor Dios mío. Abre fuente de bendición para cada hermano, para cada hermana. Bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos. Sea tu Espíritu Santo ministrando, Señor Dios mío, para la gloria de tu nombre. Eres poderoso, Señor, eres maravilloso. Rompe todo yugo, toda obra de esclavitud. Todo espíritu inmundo, destrúyelo para la gloria de tu nombre, Señor. Señor, te agradecemos, Dios mío, este espacio que tú nos das. Gracias, Dios mío, Padre querido, por todo lo que haces y por todo lo que vas a seguir haciendo. Bendice a cada hermano, a cada hermana, Señor. Si hay alguien que nos está escuchando por primera vez, tócalo. Tócalo para que pueda recibir a Cristo en su corazón, Espíritu Santo. Toca su mente, su corazón, quema toda idolatría, todo espíritu de incredulidad, toda dureza de corazón. Estamos orando por la vida
de el hijo de nuestra hermana Carmen García. Estamos orando por nuestra hermana Susana de Alessandro, por cada uno de su familia. Oramos por la vida de Santino, Padre, que tú lo guardes, lo protejas, Señor. Oramos, Padre Santo, por cada hogar, por cada matrimonio, por cada familia en este momento. Te damos la adoración y la alabanza. Cristo de la gloria, te necesitamos. Oh Padre, que en esta noche ninguno se vaya a dormir sin tenerte a ti en el corazón. Que ninguno se vaya a dormir sin Cristo. Que podamos, Señor Dios mío, descansar y que nos podamos levantar con nueva fuerza. Todo problema de presión, Dios mío, todo problema, Dios mío, en las arterias, todo problema en los huesos, todo problema en la columna, en la cintura, en la cadera, Padre, toca, Señor, opera milagros y maravillas. Para tu gloria, para tu honra y para tu alabanza, te damos gracias, Señor. Sigue obrando, ministrando en este programa, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén.
Continuamos en esta noche compartiendo palabra de Dios. Estamos leyendo el capítulo 24 del libro de Éxodo y vamos a leer en el verso 13 que dice: y se levantó Moisés con Josué su servidor. Y Moisés subió al monte de Dios y dijo a los ancianos: esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros, y he aquí Aarón y Hur están con vosotros. El que tuviera asuntos acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube, y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Podemos ver que Josué acá comienza a aparecer en escena con más frecuencia. Dios lo estaba preparando para ser el sucesor de Moisés. Era aún un joven y Dios tenía que enseñarle muchas cosas antes de que estuviese preparado para dirigir al pueblo de Israel. Y fue durante aquel tiempo pasado en el monte Sinaí que Moisés recibió las instrucciones presentadas en el resto de este libro del Éxodo. Y podemos ver, hermanos queridos, que a continuación en el capítulo 25 habla de lo que los israelitas debieron hacer para la construcción del tabernáculo, y podemos ver también las instrucciones para el mobiliario del tabernáculo. Entre los capítulos 25 y 30 de Éxodo, Dios le reveló a Israel el proyecto del tabernáculo y el modelo para las vestiduras del sumo sacerdote. Podemos ver también la construcción del tabernáculo y el hecho de que aquella tienda fue llena de la gloria del Señor. Esa tienda de reunión fue el centro de la vida de los israelitas, porque allí era donde el ser humano se acercaba a Dios. Vamos a continuar leyendo en el capítulo 25, donde dice así: Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad, de su corazón tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engastes para el éfod y para el pectoral. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Israel había estado solo unos pocos meses fuera de la esclavitud. Sin embargo, ya el Señor les pidió que hiciesen una contribución para ayudar a la construcción del tabernáculo o tienda de reunión, y iban a utilizarla luego a través de todo el desierto donde ellos iban a estar caminando. Lo sorprendente fue que los israelitas dieron tanto que se les pidió que dejasen de contribuir. Tremendo es esto, ¿sí? Lo podemos leer en los versículos 3 al 7, detallan los elementos que tenían que traer, hermanos. Gloria al Señor. Podríamos preguntarnos de dónde sacaron todas aquellas cosas. Podemos recordar también que Israel acababa de ser liberado de la esclavitud, y lo que presentaron era parte de 400 años de sueldos atrasados que habían recolectado cuando estaban saliendo de Egipto. Como hemos leído en el capítulo 12, verso 36, que el Señor hizo que el pueblo se ganara el favor de los egipcios y les concedieron lo que pedían. Así despojaron a los egipcios, así dice la palabra. Cuando los israelitas salieron de aquel país, se llevaron grandes riquezas, y se ha calculado que se dedicó solamente al tabernáculo un material valorado por lo menos en unos 5 millones de dólares. Aquella tienda de reunión era de un tamaño relativamente reducido porque tendría que ser transportada durante la marcha por el desierto. Pero aunque era pequeña, era estéticamente hermosa y ricamente adornada. En el versículo 8 que hemos leído,
Dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Dios nunca dijo que iba a vivir en el tabernáculo en el sentido de que él estaría restringido a un lugar determinado. Sin embargo, dijo que moraría sobre los querubines según los pasajes bíblicos como 1 de Samuel capítulo 4 verso 4, 2 de Samuel capítulo 6 verso 2, 2 de Reyes capítulo 19 verso 15, Isaías 37 versículo 16. Los querubines eran una categoría de ángeles en la tapa del cofre o arca. Había dos de oro que se enfrentaban uno con otro y tenían las alas desplegadas. Israel era una teocracia y Jehová era el rey. Era una nación que tenía que ser gobernada por Dios. Su trono se encontraba entre los querubines y ese era el lugar donde el ser humano se encontraba con Dios. Gloria al Señor. Qué maravilloso, hermanos. En este capítulo 5 nos habla de la ofrenda que tenían que recolectar para el tabernáculo. Y hemos visto, hermanos, cuántas cosas tenían que ellos aportar. Moisés, durante su primera ausencia de 40 años en el monte, recibió de Dios el bosquejo de la ley y también un plan detallado y minucioso del tabernáculo. Esto fue un poco antes de la apostasía de Israel con el becerro. Moisés pidió y recibió el perdón de Dios para el pueblo y Jehová le mandó subir otra vez al monte llevando consigo 2 tablas preparadas para escribir los 10 mandamientos. Dios le premió con una revelación más completa de su misericordia y de su gracia, renovando el pacto con Israel. Terminada esta visita al monte, Moisés bajó al pueblo y la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. El pecado del pueblo había interrumpido el comienzo de la construcción del tabernáculo. Moisés empleó unos 3 meses en las 4 ascensiones al monte, luego emplearon 6 meses en su construcción, dedicándolo el 1 de Abib, que era el primero del año 1490. Y faltaban 15 días para cumplir un año desde la salida de Egipto. Tremendo. Durante los 215 años de su permanencia en Egipto, los israelitas se habían familiarizado con el paganismo, la idolatría y otras costumbres perniciosas y repugnantes. Por eso Dios tuvo que hacer uso de lecciones objetivas y simbólicas para llegar a ellos con mejor claridad y comprensión. Era necesario enseñarles la unidad, la espiritualidad, la justicia, la santidad y la misericordia de Dios. Así tenemos el tabernáculo que a todo era un emblema de verdades espirituales, enseñando gráficamente las doctrinas acerca de Dios, el gran yo soy, a quienes ellos debían conocer y seguir por el resto de sus vidas, viviendo un testimonio aparte para Él. Al mismo tiempo, el tabernáculo señalaba hacia adelante a la dispensación espiritual de Cristo. Cada parte del tabernáculo, con todos sus muebles, sus medidas, sus colores, sus propósitos y aún sus ubicaciones materiales con los cuales eran hechas y sus formas, era emblemática y profética y estaba destinada a grabar en los corazones de los israelitas lecciones de profunda espiritualidad. Al tiempo de dedicarlo, una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová lo llenó. ¿Sí? Hermanos, el tabernáculo simbolizaba la presencia de Jehová en medio de su pueblo. Gloria al Señor, Emmanuel, Dios con nosotros. Qué bueno, hermanos, lo que la palabra del Señor nos enseña acerca del tabernáculo. Poderoso nuestro Rey. Podemos ver, hermanos, también la situación y el arreglo del tabernáculo. Gloria al Señor. Eso se detalla bien en el capítulo 26 también, donde dice así: harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, y lo harás con querubines de obra primorosa. La longitud de una cortina de 28 codos y la anchura de la misma cortina de 4 codos, todas las cortinas tendrán una misma medida.
5 cortinas estarán unidas una con la otra, y las otras 5 cortinas unidas una con la otra. Y harás lazada de azul en la orilla de la última cortina de la primera unión, lo mismo harás en la orilla de la cortina de la segunda unión. 50 lazadas harás en la primera cortina, y 50 lazadas harás en la orilla de la cortina que está en la segunda unión. Las lazadas estarán contrapuestas la una con la otra. Todo bien detallado. Usted puede leer en la palabra del Señor cómo debía ser construido el tabernáculo, con esas pieles, como hemos leído en estos versículos, hermanos, todo lo que ellos tenían que traer como ofrenda: azul púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero, todo eran para hacer la tienda, porque el tabernáculo era una tienda. Y como estamos leyendo acá en este capítulo 26, dice que tenían que estar unidas unas con otras, ¿sí? Era un gran trabajo el que tenían que hacerlo, hermanos, todo con el detalle especificado que Dios le había dado a Moisés. No lo podían hacer como ellos quisieran, hermanos, sino que el mismo Dios del cielo le había dado el diseño. Y no solamente le había dado el diseño, sino a los diseñadores, a las personas preparadas para construir el tabernáculo. Eso es lo que habla la palabra del Señor a partir de acá, de este capítulo 25, que empieza con la ofrenda para el tabernáculo, luego sigue con el arca del testimonio, la mesa para el pan de la propiciación, hermanos, y también el candelero de oro. Todas estas cosas importantes, y son cosas simbólicas de la persona y de la obra de Cristo también. Por eso, la situación y el arreglo para el tabernáculo, ¿cuál era el propósito? En primer lugar, proporcionar un lugar donde Dios more en medio de su pueblo. Como dice en el versículo 8, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. En segundo lugar, ser el Señor el centro de la vida espiritual, moral y social. Dios quería una relación, como leemos en el versículo 22 de este capítulo 25, y dice: y de allí me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. En tercer lugar, representar grandes verdades espirituales que Dios deseaba tener, ¿sí?, en la mente de su pueblo. Dios estaba trabajando no solamente en su corazón, sino en sus pensamientos. Dios estaba moldeando a su pueblo también, y para esto era el tabernáculo, para esto era necesario que se construyera. En el versículo 1 del capítulo 8 de la carta a los Hebreos dice así: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, ¿sí? Por eso el tabernáculo representaba las grandes verdades espirituales que Dios deseaba tener en la mente de su pueblo. Y acá nos está hablando en la carta a los Hebreos de ese sumo sacerdote que traspasó los cielos, que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. ¿Quién es? Jesucristo nuestro Señor, ¿sí? También en el versículo 8 de este mismo capítulo 8 de la carta a los Hebreos dice de esta manera: porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos.
Gloria al nombre del Señor. Qué maravilloso, hermanos. Estas son las verdades espirituales que Dios deseaba tener en la mente de su pueblo, y por eso, hermano, ese era el propósito de la construcción del tabernáculo. También en el capítulo 10, verso 1 dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Era algo simbólico, tenía un propósito: revelarnos a Cristo, ¿sí? Todo, hermanos, todo lo referente al tabernáculo es para la revelación de Jesucristo, ¿sí? Desde tiempos antiguos, desde que Dios sacó a su pueblo de la esclavitud, ¿sí? Y le dio todas estas leyes, en cada una de ellas, en cada una de estas demandas que Dios hacía, en cada una de estos mandamientos, de estas órdenes que Dios le estaba dando a Moisés, que era el responsable del pueblo de Dios en aquel tiempo. Dios estaba ya dando a conocer a Jesucristo el Salvador, ¿sí? Hermanos, lo hemos visto también en el capítulo anterior, donde habla del ángel, ¿sí? En el capítulo 23, donde habla el ángel de Jehová, que es enviado para guiar a Israel. Lo hemos visto cuando les ordena que tenían que hacer las 3 fiestas anuales. Gloria al Señor, hermanos queridos. También lo hemos visto cuando aquí en el capítulo 24, ¿sí? Cuando subieron Moisés, Aarón y Nadab y Abiú y los 70 ancianos de Israel, dice que vieron al Dios de Israel y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro semejante al cielo cuando está sereno. Gloria al Señor, hermanos. Y hemos visto que allí también estaba la presencia del Señor, la manifestación de Dios. Y aquí dice que Dios habló a Moisés en el capítulo 25 y dijo y pidió que tomaran ofrenda para él, ¿sí? Para la construcción del tabernáculo. Qué maravilloso que es poder saber, ¿sí?, que Dios está en medio de su pueblo. El tabernáculo simbolizaba la presencia de Jehová en medio de su pueblo justamente. Y en nuestros días, Emmanuel, Jesucristo, es Dios con nosotros, hermanos. Lo que luego, al venir el Señor, se iba a revelar de esta manera: Dios con nosotros. Gracias le damos a Jesús por su presencia, por su amor, por su fidelidad. Luego seguimos en este capítulo 25 viendo varias cosas, hermanos. Pero en cuanto al tabernáculo, que hemos estado leyendo cada una de estas cosas, que lo vamos a desarrollar en el próximo programa, ¿sí? Hermanos, podemos ver cada cosa, cada simbolismo, ¿sí? En esas lazadas que hemos leído hasta el versículo 5. El verso 6 dice: harás también 50 corchetes de oro, con los cuales enlazarás las cortinas la una con la otra, y se formará un tabernáculo. Gloria al Señor, hermanos. Después en el 7 habla de los pelos de cabra, donde dice: harás asimismo cortinas de pelo de cabra para una cubierta sobre el tabernáculo, 11 cortinas harás. Había que hacer esas 11 cortinas con el pelo de cabra, ¿sí? Y también le da la medida: la longitud de cada cortina será de 30 codos y la anchura de cada cortina de 4 codos. Una misma medida tendrán las 11 cortinas. En cada detalle, en cada centímetro, en cada milímetro, en cada metro, hermanos, estaba, gloria al Señor, la orden de Dios, cómo la tenía que hacer. No le dice, le da justamente, dice: y unirás 5 cortinas aparte y las otras 6 cortinas aparte, y doblarás la 6ª cortina en el frente del tabernáculo. Qué tremendo. De un lado 5 y del otro lado 6, pero la 6ª, dice que tenían que doblarla en frente del tabernáculo. Y harás 50 lazadas en la orilla de la cortina, lazadas o puntadas, diríamos, hermanos. Gloria al Señor.
contadas. Miren que dice 50, al borde en la unión y 50 lazadas en la orilla de la cortina de la segunda unión. Ni una más ni una menos. Harás asimismo 50 corchetes de bronce, los cuales meterás por las lazadas y enlazarás las uniones para que se hagan una sola cubierta. Hermanos, y la parte que sobra de las cortinas de la tienda, la mitad de las cortinas que sobra, colgará a espaldas del tabernáculo. Y usted puede buscar material para ver, hay muchas ilustraciones, imágenes de cómo fue construido el tabernáculo. Y a lo mejor dice, bueno, pero esto es medio aburrido, pero si usted puede saber lo que significaba y simbolizaba cada una de estas cosas, es maravilloso descubrir a Cristo aquí, ¿sí? Gloria al Señor, hermanos. Por eso, la próxima semana vamos a ver algunas cosas. Tenemos que ver el candelero de oro, tenemos que ver el arca del testimonio, que son cosas importantes. A pesar de todo esto que estamos compartiendo en el capítulo 32, hermanos, viene la apostasía, ¿sí? Viene la apostasía nuevamente, a pesar de todo esto, de todos estos mandamientos y todas las cosas. Pero en esta noche que nosotros podamos meditar, gloria al Señor, podamos meditar, porque todo lo que estamos compartiendo en el Pentateuco, ahora estamos en el libro de Éxodo, son cosas simbólicas con respecto a Jesús. Mas ahora nosotros estamos viviendo en la gracia y Cristo ya vino, ya murió, ya resucitó, ya ascendió a los cielos, prometió regresar y hoy lo estamos aguardando. Hermanos, hoy tenemos a Jesucristo morando dentro nuestro. Gloria al Señor. Hoy podemos decir que la presencia de Dios está en todo momento con nosotros, ¿sí? Muchas veces cantamos, entra en la presencia del Señor, vamos a la presencia de Dios, pero la presencia de Dios está en nosotros las 24 horas del día. Nada más que muchas veces nosotros vivimos una vida de indiferencia, una vida de ignorancia, ¿sí? Una vida también de desprecio muchas veces a la presencia y a la comunión con Dios. Y eso es lo que no tenemos que hacer, hermanos. ¿Por qué? Porque el Señor viene muy pronto. Y cuando una persona es indiferente, cuando una persona desprecia la presencia del Señor, vive una vida ajena a la voluntad de Dios. Y como hemos compartido también, quizás no es que va a perder la salvación, ¿sí? Porque no es una cosa así nomás que uno va a perder la salvación, tampoco es algo que no se puede perder, porque la salvación sí se puede perder si nosotros persistimos en la arrogancia, en el pecado. Hermanos, ninguna cosa inmunda va a entrar en el reino de los cielos. Cuando Jesucristo venga por su iglesia, viene a buscar una iglesia santa, en perfectas condiciones, sin mancha, sin arruga, preparada. Hermano, y cada detalle de nuestra vestidura como iglesia del Señor lo tenemos en su palabra, hermanos, ¿sí? Así que hoy más que nunca somos responsables delante del Señor de buscarle. Él nos ama, Él no nos deja, Él es misericordioso, Él nos sostiene y nos ayuda. A lo mejor me podés decir, estoy pasando muchas luchas, muchas pruebas, muchas dificultades, y el Señor dijo que íbamos a pasar por todas estas situaciones, cosas que nos sobrepasan a nosotros, pero con Cristo y en Cristo todo lo podemos, ¿sí? Porque tenemos la fe que vence al mundo. Gloria al nombre del Señor. Todo lo que Dios habló desde la antigüedad se cumplió en la persona de Jesucristo, ¿sí? Y el Rey de Reyes pronto viene por su iglesia, por su pueblo. Por eso, qué bueno que nosotros podamos preparar nuestra vida, estar listos, buscarlo en oración, buscarlo en adoración, perseverar en la comunión con Dios, santificar nuestras vidas, porque uno de los puntos también que habla así aquí en el libro de Éxodo es de la santidad. Gloria al Señor, porque nuestro Dios es un Dios santo, 3 veces santos dice su palabra, y dice que nosotros debemos ser
santos. ¿Por qué? Porque Él nos llama santos a nosotros. Gloria al Señor. Y bueno, hermanos, qué importante que es conocer la palabra del Señor, no solamente conocer por mero consentimiento intelectual, sino tener trato directo con el Señor, tener dependencia de Dios, tener comunión con Dios, contarle nuestras debilidades, contarle o entregarle nuestras flaquezas, nuestras dificultades, porque Él nos conoce aún mejor que nosotros mismos, ¿sí? Muchas veces nos podemos sorprender de nuestra manera de reaccionar, pero Dios ya lo sabía, porque Él es omnisciente, Él nos conoce, Él nos formó, Él nos está guiando. Pero hay veces que no lo dejamos a Él hacer en nuestras vidas y por eso después padecemos. Y eso es lo que Dios quiere evitar, ¿sí? Gloria al Señor, porque Dios nunca ha fallado, porque Dios nunca va a fallar, porque Él no ha cambiado en su esencia, ni cambiará, ¿sí? Porque Dios sigue siendo fiel, bueno y justo. Dios es perfecto, Dios es único, aleluya. Por eso en esta noche qué bueno que es adorarle y bendecir su nombre. Qué bueno que es poder glorificarle con todo lo que somos, con todo lo que hacemos, con nuestros sentimientos, con nuestros pensamientos. Poner a Dios en primer lugar, adorarle en espíritu y en verdad, porque Él existe, porque Él es real, porque Él se manifiesta en el corazón de su pueblo, Él responde nuestras oraciones, Él siempre nos saca en victoria, Él es nuestro sanador, nuestro libertador. Y no son palabras nada más, sino que cada uno de nosotros, el pueblo del Señor, cada uno de los hijos de Dios, hemos tenido experiencias y hemos pasado dificultades y hemos vencido en su nombre, porque en su nombre hay poder. En su nombre hay autoridad, en su nombre hay victoria. Por eso te aliento a buscar la comunión con el Señor, a buscar la presencia del Señor, a servirle y a honrarle. Y aunque estemos en cuarentena y aunque todavía, hermanos, no podemos quizás realizar las reuniones, hermanos queridos, nada nos impide adorar a Dios, nada nos impide buscar su presencia, nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Y miremos un poquito acá en el capítulo 28, en el versículo 36, dice: y harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sellos, santidad a Jehová. Gloria al Señor. Santidad a Jehová. Y esta era la vestidura de los sacerdotes. También miren cuántas cosas hermosas podemos encontrar. El aceite para las lámparas, cómo tenía que ser preparado. No era un aceite que uno va de pronto al supermercado y se compra un aceite como en algunas sectas o en algunas religiones también lo utilizan de esa manera. No, esta tenía que ser preparada, dice la palabra del Señor. Y cada cosa es una cosa simbólica o una explicación de la persona y de la obra de Jesucristo. Por eso, en esta noche te dejo para que podamos meditar, ¿sí? La palabra del Señor dice que somos reyes y sacerdotes. Hoy no estamos reinando todavía, porque el Rey de Reyes todavía, hermanos, no está reinando como dice la palabra de Dios que lo va a hacer. Reina en mi corazón y en el tuyo. Reina en medio de su pueblo, hermanos. Pero, hermanos queridos, no ha establecido su reino, que va a ser un reino eterno, un reino perpetuo, un reino de equidad y de justicia, un reino donde more la justicia, hermanos queridos. Gloria al Señor, donde ya no va a haber enfermedad, no va a haber muerte, no va a haber separación, no va a haber miseria, no va a haber partidos políticos, no va a haber, hermanos, arrogancia, no va a haber delincuencia, no va a haber pandemia, no va a haber nada de las calamidades que hay en el mundo hoy. Gloria al Señor. Por eso, qué bueno que guardemos en nuestro corazón la santidad a Dios. Qué bueno que nos consagremos y que esperemos en Él, porque de eso se trata el Evangelio, las buenas nuevas para salvación, para salvación. En el mundo vamos a padecer, en el mundo vamos a tener aflicciones, pero el Señor Jesús dijo: confiad, yo he vencido al mundo. Gloria al Señor.
Y no nos está diciendo eso para que vivamos solamente acá una vida de bendición, que vivamos solamente acá una vida de prosperidad, sino que eso habla aún más allá de lo eterno también. Si bien acá en el mundo tenemos dificultades y hay victorias que vamos logrando en el nombre del Señor, porque no es por nuestras fuerzas, ¿sí? La palabra del Señor nos alienta para toda la eternidad, porque eso es lo que Cristo ganó con su propia sangre. Por eso te aliento a perseverar en esta gracia, a buscar el rostro del Señor y a bendecir su nombre cada día. Vamos en esta noche a orar nuevamente, así que lo dejo con mi esposo. Pero antes vamos a ir a una alabanza, ¿verdad? Vamos a ir a una alabanza y luego vamos a estar orando ya para culminar este programa en esta noche. En medio de la oscuridad, tú eres fiel. Hoy es mi oración, mas la respuesta es tuya, Dios. Tú eres fiel. Llanto en la noche vendrá, mas gozo en la mañana habrá. Eres fiel y tú nunca cambias. Eres fiel y tú nunca cambias. Eres fiel y tú nunca cambiarás. Eres fiel y tú nunca cambias. Eres fiel y tú nunca cambias. Eres fiel y tú nunca
promesas. Eres el único Dios que cumple sus promesas. Eres el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Eres Dios. Oh, tú eres fiel, eres fiel, eres fiel, eres fiel, eres fiel, eres fiel, fiel, fiel. Tú eres fiel, Señor. Aleluya. No hay nadie como tú, Señor. Exaltamos tu nombre, exaltamos tu nombre. Aleluya, aleluya. Oh, tú eres fiel y tú nunca cambias. Eres fiel y tú nunca cambias. Eres fiel y tú nunca cambias. Escucha esa voz. Eres fiel y tú nunca cambias. Eres fiel y tú nunca cambiarás. No puedo callar, te has vuelto en mi respirar y en tu faz vi el amor por la humanidad, perdida en el dolor, vacía sin salvación. Sé que solo tus palabras cambian el mundo hoy. Dime qué decir, yo quiero estar hablando de ti. Hoy úsame para la gloria de tu nombre, mi alma entregaré. Gloria al Señor, le damos gracias a Dios por este momento que podemos volver a orar, gracias a todos los que nos han acompañado en este programa, ¿sí? Y oramos en este momento agradeciéndole a Dios por todo lo que Dios nos habló y seguramente que la palabra de Dios va a seguir hablándonos constantemente durante todo el resto de este día que va a comenzar, que es el día jueves, y durante todos los días. Amantísimo Padre, Creador del cielo y de la tierra, te damos gloria, adoración y alabanza a ti, Padre, agradeciéndote, Señor, por tu palabra, por tu enseñanza, por todo lo que el Espíritu Santo nos habló, nos ministró, y por lo que va a seguir haciéndolo constantemente, porque la Biblia dice que tú no te cansas, que tú no duermes. Padre, te agradecemos, Señor Dios mío, Padre querido, porque tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Tu poder no ha cambiado, sigue siendo el mismo. Por eso, Señor, a ti oramos en este momento y te agradecemos por todo lo compartido, por todo lo que tú nos has dado. Bendice a cada hermano y a cada hermana, guarda y protege cada uno de ellos, a todos los que nos escuchan, Señor Dios mío, a los que nos siguen durante estos años, Señor Dios de la gloria, te agradecemos, Padre, y quiero volver a nombrar a cada uno de ellos, Padre Dios mío, a nuestra hermana Susana de Alessandro, a nuestra hermana Carmen García, a nuestra hermana Carmen de Canale, y así, Señor Dios mío, sucesivamente cada hermana y hermano que, Dios mío, que nos escucha, que nos siguen, Señor, que nos apoyan en oración. Padre, glorifícate, Señor, derrama de tu unción, de tu poder. Dios mío, que mis hermanas se sientan bien, que puedan sentir, Dios mío, Padre, tu mano de poder, tu presencia, tu amor, tu misericordia, Padre. Te damos toda la adoración. Gracias por este espacio, Señor. Sigue obrando en la vida de mi hijo Elías, en la vida de mi esposa y en la vida de todos los que hacen posible que nosotros sigamos, Padre Santo, transmitiendo por medio de estos medios. En el nombre poderoso del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo te damos gracias. Amén. Hemos llegado al final de este programa. Dios les siga bendiciendo, tenga un buen descanso, un buen despertar mañana. Paz del Señor a todos. Me despido de todo y cada uno con la dulce paz de nuestro Señor. Que Dios los bendiga, hermanos. Y bueno, hasta aquí estamos
culminando ya este programa, qué más decirles que los extrañamos a todos y que seguimos orando para que pronto cada uno podamos retomar nuestras actividades normalmente, ¿sí? Gloria al Señor, un saludo a la distancia, unidos en la comunión del Espíritu Santo, fortalecidos en la fe, en esta esperanza viva que tenemos que se llama Jesucristo. Será hasta el próximo viernes, donde estaremos de 14 a 16 con la ayuda y la bendición del Señor. Gracias por habernos acompañado y que tengan un buen descanso. Paz de Cristo para todos. Me estoy despidiendo, hermanos y hermanas, de este programa, ¿sí? Dándole gracias al Señor por un miércoles más. Así que gracias a todos los que nos ayudan en oración, los que nos apoyan en oración. Le damos gracias a Dios por su palabra y le animo a que no bajen los brazos, a que sigan confiando en el Señor, porque Él es nuestra fortaleza. Que Dios los bendiga, que tengan un buen descanso y una buena terminación de esta semana, ¿sí? Que Dios los bendiga. Muchas gracias, bendiciones.